La música alta, las luces danzantes reflejándose en la sala y el tintineo de copas brindando por otra noche que solo debería ser de celebración. Pero allí, en medio de la pista de baile, mi mundo se vino abajo en un segundo. Su risa sonó como una navaja cortando mi carne, sus ojos brillaban con una felicidad que no había visto en mucho tiempo cuando me miró. Sus manos sujetaban tu cintura como si tuvieran el derecho, como si ese cuerpo te perteneciera antes y, de alguna manera, todavía te pertenezca. Mi corazón no supo reaccionar de inmediato, mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos vieron, pero la traición tiene un olor, una textura, una presencia que se infiltra en la sangre como un veneno. No quería creerlo, pero estaba ahí, delante de todos. La mujer que prometió ser mía para siempre, que compartió mi cama, mis planes, mi vida, estaba en brazos de otro hombre. Y no era un hombre cualquiera. Era su exmarido. El shock recorrió mis venas como electricidad, convirtiéndose en furia antes de que tuviera tiempo de procesar lo que eso significaba. Avancé. Cada paso que daba hacia ellos era como un martillo golpeando un clavo en mi cordura. Ella me vio acercarme y algo en su mirada vaciló. Fue allí donde me di cuenta de que ella lo sabía. Sabía que estaba mal, sabía lo que significaba para mí, para nosotros, pero no se detuvo. Él no se alejó. No hubo sorpresa ni culpa, solo una incomodidad pasajera, como si le estuviera arruinando un momento. Como si yo fuera el intruso. Entonces hablé. Mis palabras cortaron el aire como cuchillas afiladas. ¿Quiero divorciarte ahora mismo? Lo que haces no es aceptable. El silencio que siguió fue ensordecedor. La fiesta se congeló. Los ojos se volvieron hacia nosotros y el susurro del escándalo ya se extendía por la boca de los espectadores. Pero nada de eso importó. Lo que importó fue que, en ese momento, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Intentó hablar, pero no la dejé. No quería escuchar excusas vacías, no quería justificaciones hipócritas. El hombre a su lado permaneció allí, firme, como si ahora fuera él quien estaba a su lado, no yo. Como si hubiera estado esperando este momento, mi renuncia, el espacio que abriría al alejarme. La sangre hervía en mis venas. Pude haber perdido el control ahí mismo, pude haberlo atacado, exigido respuestas, exigido un duelo de honor, pero, ¿para qué? ¿Qué se puede salvar cuando la confianza ya ha sido destrozada? Respiré profundamente, mi pecho se expandió dolorosamente y luego me aparté. Pero no sin antes ver su expresión. El miedo. Sin miedo a perderme, pero sí a lo que vendría después. Y, de hecho, lo que vino después fue peor de lo que podría haber imaginado. La traición tiene un precio, y ese precio se paga de maneras que nadie predice. Esa noche, mientras celebraba su nostalgia con su exmarido, mientras se entregaba a ese momento prohibido, la vida estuvo a punto de darle un golpe que nunca olvidaría. Su amante, el hombre por el que abandonó todo, no era quien ella pensaba. Era una ilusión, una promesa vacía disfrazada de segunda oportunidad. Lo que ella no sabía, lo que nadie allí sabía, era que mientras reía y bailaba, los cimientos de su nueva vida estaban a punto de desmoronarse. No necesitaba vengarme. La vida hizo eso por mí. Y cuando la verdad salió a la luz, no encontró a nadie de su lado. Ni siquiera yo. Él tampoco. Solo las consecuencias de tus elecciones. Pero esto es solo el comienzo. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos las trampas de ninguna manera. Las historias que escucharás son ficticias, pero la lección es real. La traición destruye vidas, rompe la confianza y deja marcas profundas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Nuestro objetivo es mostrar el impacto devastador de las decisiones equivocadas y las consecuencias que siempre llegan, de una forma u otra. Ahora, prepárese para una historia impactante, llena de giros, emoción y justicia del destino. La traición tiene un precio, y estás a punto de descubrir cuál es. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte como una manta brillante, reflejándose en la gran ventana del apartamento donde Isen se ajustaba los puños de la camisa frente al espejo. Siempre había sido un hombre meticuloso, alguien a quien le gustaban las cosas en orden, y esta noche no sería diferente. La fiesta prometía ser un evento elegante, lleno de caras conocidas, copas levantadas y risas resonando por los sofisticados pasillos del hotel donde se llevaría a cabo.
A su lado, en el dormitorio, Olivia terminó de ponerse sus aretes, la suave luz de la lámpara resaltaba los delicados rasgos de su rostro, sus ojos atentos a su reflejo mientras se arreglaba el cabello en un moño impecable. Casados desde hace 8 años, los dos formaron una pareja admirada por muchos. Eran el tipo de unión que parecía sólida, basada en el respeto y la complicidad. Olivia era sofisticada, siempre bien arreglada y tenía un carisma natural que hacía que la gente se sintiera atraída por ella. Ethan, en cambio, era más reservado, discreto, pero con fuerte presencia, un hombre que transmitía seguridad y estabilidad. La amaba con una intensidad que no siempre supo expresar con palabras, pero que estaba presente en cada gesto, en cada mirada atenta, en cada detalle que notaba y memorizaba de ella. Los dos se conocieron inesperadamente en un café al que Ethan solía ir todas las mañanas antes del trabajo. Olivia había dejado caer su café en la mesa junto a la de él, en un gesto torpe que la hizo reír de sí misma. La naturalidad con la que se disculpó y la ligereza con la que se tomó el pequeño incidente llamaron la atención de Ethan, y a partir de ese día empezó a fijarse en ella cada vez que la veía allí. Las conversaciones ocasionales se convirtieron en reuniones planificadas, que dieron lugar a una relación intensa, llena de pasión y planes para el futuro. Ethan sintió que había encontrado a alguien especial, alguien que aportaba color a sus días y nuevo significado a su metódica rutina. Olivia, a su vez, lo veía como un refugio seguro, alguien que la hacía sentir protegida, deseada y amada. El matrimonio surgió de forma natural, un paso que ambos quisieron dar sin dudarlo, y durante mucho tiempo todo pareció perfecto. Pero el tiempo tiene una manera peculiar de transformar las relaciones. Lo que antes era novedoso se volvió rutinario, los pequeños gestos apasionados se volvieron menos frecuentes y, aunque todavía había amor, la intensidad de antes dio paso a una sensación de estabilidad cómoda pero predecible. Ethan trabajó duro, se dedicó a la empresa que había ayudado a construir y Olivia, aunque admiraba su determinación, en ocasiones se sentía relegada a un segundo plano. Ella nunca lo dijo en voz alta, nunca quiso parecer ingrata o egoísta, pero algunas noches, cuando se acostaba junto a él y sentía que las conversaciones se habían vuelto meramente funcionales, un vacío comenzaba a crecer dentro de ella. La fiesta de esa noche fue un evento importante, una reunión de empresarios, inversores y personas influyentes del círculo de Ethan. Quería que Olivia estuviera a su lado, para demostrar que eran una pareja sólida y exitosa, reflejo de la imagen impecable que él se esforzaba por mantener. A ella, a su vez, le gustaba el glamour, la oportunidad de estar entre gente interesante, de sentirse deseada y admirada. Cuando llegaron al salón del hotel, las miradas se volvieron hacia ellos, como ocurría siempre. Ethan lució un elegante traje, y Olivia, un vestido rojo que resaltó su belleza de manera impecable. Ella sonreía a todos, repartía saludos con encanto y naturalidad, mientras él mantenía una actitud seria, saludando a los compañeros de trabajo, hablando de negocios y velando porque todo fuera como se esperaba. La noche transcurrió tranquilamente, las conversaciones fluyeron, se sirvieron copas de vino y el ambiente era ligero, pero para Olivia había algo más en aquella fiesta. Una presencia que hizo que su corazón se acelerara, un nombre que no había escuchado en mucho tiempo, pero que todavía tenía un peso dentro de ella. Entre los invitados destacó una figura familiar, alguien que nunca hubiera imaginado encontrar allí, pero que ahora se encontraba a solo unos metros de distancia, sonriendo a los demás como si fuera uno más entre la multitud. Olivia sintió una punzada en el pecho, una mezcla de sorpresa, nostalgia y algo que no podía definir. Ella apartó la mirada rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El pasado había vuelto y no era posible ignorarlo. Ethan, a su vez, estaba concentrado en una conversación con uno de los inversores, hablando de los nuevos proyectos de la empresa. No notó la repentina tensión en la mirada de su esposa, no notó la forma en que sus dedos se apretaron alrededor del pie del vaso, o cómo su respiración se aceleró un poco. Él confiaba en ella. Nunca se le ocurrió que había algo en su vida que él no conocía, alguna sombra del pasado que podría surgir para desestabilizarlos. Siempre pensó que conocía completamente a Olivia, que sabía lo que ella sentía, lo que quería, lo que temía. Pero esa noche, en medio de esa habitación llena de gente, había algo que se escapaba de su control, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Los ojos de Olivia y los ojos del hombre frente a ella se encontraron por un momento que pareció una eternidad. Había algo ahí, un silencio lleno de significados, una conexión que el tiempo no podía borrar.
No quería quedarse ahí parada, no quería sentir lo que estaba sintiendo, pero su cuerpo parecía haberse congelado, incapaz de ignorar su presencia. La música seguía sonando, la gente seguía riendo y hablando, pero por dentro todo estaba en suspenso. Un pasado que creía haber dejado atrás estaba ahí, mirándola fijamente, y en el fondo, una voz insistente en su mente le preguntaba qué significaba, qué despertaría en su interior. Isen, sin sospechar nada, levantó la copa en un brindis con sus compañeros, con los ojos brillando de satisfacción por el éxito del evento. Para él, esa noche fue solo un capítulo más de su viaje, la prueba de que estaba en el camino correcto. No sabía que, a solo unos metros de él, su esposa sentía que su mundo vacilaba, que los recuerdos volvían a aflorar, que una tormenta se formaba silenciosamente en medio de aquella luminosa habitación. No sabía que antes de que terminara la noche, su vida nunca volvería a ser la misma. La sala de fiestas era vibrante, llena de conversaciones animadas y música envolvente, pero para Olivia, el tiempo parecía transcurrir de manera diferente. Cada segundo que pasaba, cada detalle se volvía superfluo en su presencia. Lucas. Un nombre que no había pronunciado en años, pero que ahora resonaba en su mente como si nunca lo hubiera olvidado. Él estaba allí, lo suficientemente cerca como para ser inalcanzable, pero aún lo suficientemente presente como para que un torbellino de sentimientos se agitara dentro de ella. Era como si su presencia trajera recuerdos que ella había guardado, momentos que parecían pertenecer a otra vida, pero que ahora se filtraban en su conciencia como un dulce veneno. Intentó ignorarlo, intentó concentrarse en los rostros familiares, en el papel que se suponía que debía desempeñar como esposa de Isen, pero la inquietud en su pecho no hizo más que crecer. Isen, ajeno a lo que pasaba por la mente de su esposa, continuó participando en sus conversaciones de negocios. Era un hombre de convicciones firmes, con objetivos claros, y allí, en ese ambiente de poder e influencia, se sentía cómodo. Creía que esa noche era un paso más hacia el futuro que siempre quiso construir. El matrimonio, para él, era parte de ese equilibrio, una extensión de su vida organizada y meticulosamente planificada. Confiaba en Olivia. Nunca se permitió pensar diferente. Ella era su socia, su esposa, la que siempre estuvo a su lado, y nada, en su opinión, podía amenazar esta estructura. Pero Olivia sintió el peso de esa confianza sobre sus hombros como una cadena que la ataba a algo que no podía definir. ¿Hubo amor? Sí, pero también había una ausencia asfixiante de algo que no podía nombrar. Lucas, en cambio, representaba algo diferente. Era un recordatorio de una época en la que su vida parecía más impulsiva, donde cada elección no tenía un peso ineludible. La conexión entre ellos siempre había sido intensa, visceral y, aunque hubiera terminado, nunca se había borrado por completo. Y allí, bajo las elegantes luces de la fiesta, algo se reavivó. La noche siguió su curso, las copas de champán vaciadas, las risas mezclándose con el tintineo de los cubiertos y los elegantes pasos sobre el suelo de mármol. Pero había algo más. Pequeñas miradas, demasiado discretas para ser notadas por los demás, pero cargadas de intenciones silenciosas. Olivia intentó evitarlo, intentó convencerse de que era solo un encuentro casual, un fantasma del pasado que pronto se disiparía, pero sabía que no era tan sencillo. Sintió que su cuerpo reaccionaba a cada acercamiento de Lucas, sintió que sus pensamientos se apoderaban del recuerdo de lo que alguna vez fueron. El peligro era real. Lucas, a su vez, pareció poner a prueba los límites de lo que aún existía entre ellos. Se movía por la habitación con la naturalidad de quien no hace ningún esfuerzo por llamar la atención, pero que, al mismo tiempo, sabía exactamente dónde impactaba su presencia. Y él lo sabía. Vio el conflicto en los ojos de Olivia, la vacilación enmascarada por sonrisas practicadas, el miedo disfrazado de indiferencia. No necesitaba decir nada. Simplemente existía, y eso fue suficiente para cambiar las estructuras que ella había construido con tanto esfuerzo. Era solo cuestión de tiempo que sus caminos se cruzaran inevitablemente. Un momento en el que Isen se alejó, ocupado con otra conversación de negocios, y Olivia se quedó allí, sola, vulnerable, cuando Lucas se acercó. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de algo que ni los años ni las circunstancias habían logrado disipar. Sintió un escalofrío recorrer su piel antes de escuchar su voz. La conversación comenzó de manera ligera, envuelta en formalidades que no les correspondían.
Intercambiaron saludos como si fueran conocidos lejanos, pero la tensión era palpable. Había algo no dicho, algo flotando entre ellos, una corriente invisible que los arrastraba a un lugar peligroso. Olivia sabía que debía alejarse, que debía encontrar a Isen y continuar con su noche como si nada hubiera pasado, pero su voluntad pareció debilitarse. Lucas tenía esta habilidad. Le recordó quién era ella antes, una época en la que sus decisiones eran menos calculadas, en la que su vida giraba más en torno al deseo y menos al deber. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando para poner a prueba su capacidad de recuperación, surgió la oportunidad. Un momento donde las miradas hablaban más que las palabras, donde la decisión ya estaba tomada antes de siquiera pensarlo. Alguna excusa, una invitación sutil, y Olivia se encontró saliendo de la habitación sin siquiera darse cuenta de que sus pies la llevaban hacia allí. Tu corazón latía con fuerza, una mezcla de culpa y adrenalina corría por tus venas. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no podía volver, pero en ese instante, el deseo superó toda lógica. Los pasillos del hotel parecían interminables, cada paso era un recordatorio de que aquello era un error, que no había justificación, que estaba a punto de destruir algo que había tardado años en construir. Pero cuando la puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos, cuando los ojos de Lucas se encontraron con los de ella sin la menor duda, todo lo que quedó fue el momento. El calor de sus manos, el shock de sus respiraciones, el recuerdo de todo lo que alguna vez tuvieron y que, por alguna razón, todavía existía allí. El beso fue inevitable, una tormenta contenida que finalmente encontró un espacio para liberarse. La culpa vendría después. Las consecuencias llegarían más tarde. En ese momento, solo hubo traición. Y lo peor de todo es que, en el caos de sus pensamientos, Olivia sabía que no podía culpar a nadie más que a ella misma. Pero lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que lo que parecía un desliz momentáneo estaba a punto de desencadenar algo mucho más grande. Algo que cambiaría su vida para siempre. La oscuridad de la habitación se sentía sofocante, el silencio solo interrumpido por la respiración agitada de Olivia, todavía tratando de organizar sus pensamientos después de lo sucedido. El cuerpo de Lucas junto al de ella era cálido, familiar y, al mismo tiempo, terriblemente equivocado. La culpa comenzó a invadir su mente como una sombra implacable, recordándole todo lo que estaba en riesgo, todo lo que acababa de destruir. Su corazón latía con fuerza en su pecho y no sabía si era por lo que acababa de hacer o por el miedo de lo que vendría después. Se sentó en el borde de la cama, tirando la sábana contra su cuerpo como si eso pudiera ocultar su vergüenza, mientras Lucas la observaba con una mirada ilegible. Los minutos transcurrieron lentamente hasta que finalmente encontró el coraje para levantarse y vestirse, evitando enfrentarse al hombre que, apenas unos minutos atrás, se había convertido en su cómplice de un error imperdonable. Necesitaba salir de allí, necesitaba regresar a la fiesta y encontrar a Isen antes de que notara su ausencia. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Su conciencia gritaba, su piel aún ardía de culpa, y por más que quería negarlo, algo dentro de ella ya sentía que ese momento tendría consecuencias irreversibles. Cuando salió de la habitación, el pasillo del hotel parecía interminable. Cada paso era un recordatorio del peso que ahora llevaba. Respiró hondo mientras se acercaba nuevamente a la habitación, enderezó los hombros y forzó una sonrisa para ocultar la inquietud que lo consumía. Pero antes de que pudiera entrar, sintió una presencia a su lado. La mirada de Isen se encontró con la de ella, y en el instante en que sus ojos se encontraron, algo dentro de ella se hizo añicos. Él lo sabía. Sus ojos eran diferentes, llevaban un peso que Olivia nunca antes había visto. No hubo ira, no hubo gritos, pero había algo mucho peor. Una decepción silenciosa, un juicio mudo que la hizo sentirse expuesta, como si cada fibra de su ser estuviera siendo diseccionada. No necesitaba decir nada de inmediato. Su mirada lo decía todo. El corazón de Olivia se aceleró, sus manos se enfriaron y todo su cuerpo reaccionó ante el miedo de que todo saldría aquí, delante de todos. Pero Isen no hizo ningún escándalo. Simplemente se giró y caminó en dirección opuesta, sin mirar atrás. Esto era incluso peor que cualquier grito o acusación enojados. Su frialdad la golpeó como una cuchilla afilada, cortándola de adentro hacia afuera. Lo siguió casi sin pensar, sus rápidos pasos resonaban por el pasillo mientras seguía caminando sin prisas, sin dudar,
como si ya supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Olivia quería hablar, quería explicar, quería decir algo que hiciera que todo esto pareciera menos imperdonable, pero las palabras murieron en su garganta antes de que se formaran. Cuando finalmente se detuvo, estaban en un pasillo vacío, lejos de miradas indiscretas, lejos del resplandor de la fiesta. El silencio entre ellos era asfixiante. Y entonces Isen habló. Su voz era baja, controlada, pero cada palabra tenía un peso aplastante. No preguntó dónde estaba, no preguntó qué había hecho. No era necesario. Él ya lo sabía. Ella trató de negarlo, trató de encontrar una manera de minimizarlo, pero él simplemente sonrió, una sonrisa amarga, una sonrisa que la hizo sentir aún más pequeña de lo que ya se sentía. Se pasó las manos por la cara, como si reuniera fuerzas para decir lo que venía a continuación, y cuando finalmente lo hizo, su voz era aguda. La verdad llegó como un golpe contundente. El secreto que destruiría a Olivia no era solo la traición, sino el hecho de que el hombre por el que había desechado su matrimonio no era quien ella pensaba que era. Lucas estaba arruinado. No solo estaba arruinado, sino profundamente endeudado, en un plan fraudulento que estaba a punto de salir a la luz. Él no era la segunda oportunidad que había imaginado en su mente, no era el pasado romántico e intacto que imaginaba. La estaba usando, tal como probablemente había usado a muchos otros. Isen lo sabía incluso antes de la fiesta. Ya sabía en quién se había convertido Lucas, ya conocía las mentiras, los tratos deshonestos, la destrucción financiera que dejaba donde quiera que iba. Y lo más irónico de todo es que Olivia se había entregado a alguien que, al final, no tenía nada que ofrecerle más que problemas. El shock la golpeó como un puñetazo en el estómago. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies y el peso de la realidad cayó sobre ella como una avalancha. Todo lo que creía sentir por Lucas, todo lo que creía estar experimentando en ese momento prohibido, ahora se convirtió en cenizas. Su error no fue solo un error. Fue un error cometido con alguien que nunca valdría la pena. Isen la observó en silencio, esperando que cayera el centavo, esperando que ella comprendiera el alcance de su ruina. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era fría, distante. No necesitaba alzar la voz para que cada palabra se sintiera como un golpe. Olivia no pudo responder. Ella no podía respirar. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Lucas, el hombre por el que arriesgó todo, ahora no era más que un perdedor que intentaba aferrarse a cualquier cosa para mantenerse en pie. Y Isen, el hombre que siempre había estado a su lado, que había construido una vida con ella, que confiaba en ella sin dudarlo, ahora la miraba como si fuera un extraño. El dolor en su pecho era insoportable. No había nada que decir que pudiera solucionarlo. Lo había perdido todo y lo peor de todo fue saber que fue en vano. El silencio entre ellos era pesado, casi asfixiante. Olivia sintió el peso aplastante de la verdad asentarse en su pecho como un ancla, arrastrándola hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Isen permaneció allí, inmóvil, como esperando que ella dijera algo, cualquier cosa, pero no encontraba las palabras que pudieran remediar lo que había hecho. Su mente estaba colapsando, la confusión y el arrepentimiento se entrelazaban en un nudo asfixiante. Lucas, el hombre por el que arriesgó todo, no era más que un fracasado intentando sobrevivir a costa de los demás. Y Isen, el hombre al que había traicionado sin dudarlo, lo supo desde el principio. Se cruzó de brazos y sus ojos reflejaban una frialdad que ella nunca había visto antes. Durante años, Isen había sido el pilar de su estabilidad, el hombre que siempre la había mirado con admiración y deseo, y ahora, la forma en que la miraba le revolvía el estómago. Ya no había amor en sus ojos, solo desilusión, un cansancio extenuado de quien se da cuenta de que ha perdido algo que nunca podrá recuperar. Cuando finalmente habló, su voz era profunda, firme, sin vacilaciones. Intentó defenderse, pero las palabras le salieron frágiles, vacías, como si hubieran perdido su significado incluso antes de ser dichas. Isen levantó la mano y la detuvo antes de que pudiera continuar, su paciencia estaba visiblemente agotada. Su dolor no procedía solo de la traición, sino de la decisión absurda que ella tomó. No podía creer que Olivia, su esposa, la mujer con la que compartía su vida, eligiera a un hombre como Lucas antes que a él. Olivia sintió que el calor subía a su rostro, una mezcla de vergüenza y desesperación.
Su mente intentó desesperadamente encontrar justificaciones para sus acciones, pero ahora todo parecía una tontería. En ese momento no hubo excusas. No había argumentos que pudieran borrar lo que había hecho. Isen dio un paso atrás, como para poner aún más distancia entre ellos. Respiró hondo, cerró los ojos por un breve momento y cuando los volvió a abrir su decisión ya estaba tomada. La sentencia cayó sobre ella como un golpe seco. Olivia sintió el impacto en cada fibra de su ser. La palabra, fin, resonó en su mente, repitiéndose como un martillo golpeando su conciencia. Sabía que perdería a Isen, sabía que lo había lastimado sin posibilidad de reparación, pero escuchar la certeza en su voz hizo que todo fuera real de una manera que no estaba preparada para enfrentar. La desesperación comenzó a extenderse dentro de ella. No podría ser así. No podría terminar así. Ella dio un paso adelante, su voz llena de súplica. Pero Isen solo sonrió, una sonrisa amarga, llena de una tristeza que hizo que le doliera aún más el pecho. El dolor se desbordó con cada palabra que dijo. Olivia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero no podía llorar. Ahora no. No merecía el derecho de pedir comprensión, no después de lo que había hecho. El mundo que lo rodeaba parecía borroso y la realidad se disolvía en la certeza de que nada podía repararse. Isen sacó las llaves del bolsillo y se giró para irse. Olivia dio un paso adelante, con la respiración entrecortada por la ansiedad, con la agonizante sensación de que ese era el punto de no retorno. Se giró para mirarla por última vez. La mirada que alguna vez estuvo llena de amor ahora estaba vacía, como si todo lo que sentía por ella le hubiera sido arrancado sin previo aviso. El dolor en sus ojos era innegable, pero no mostraba enfado, solo una dolorosa aceptación de la verdad. Sin decir más, se fue, dejando a Olivia allí, sola, hundida en la oscuridad de su propia culpa. El sonido de sus pasos desapareciendo por el pasillo fue como el cierre de un capítulo que nunca tendría un nuevo comienzo. Se dejó caer en la silla más cercana, con el pecho agitado y las lágrimas finalmente escaparon sin control. Por primera vez, sintió el verdadero peso de la pérdida, de la destrucción que había causado, y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Afuera, Isen caminaba con pasos pesados, sintiendo el frío de la noche cortando su piel mientras intentaba contener la tormenta en su interior. El dolor era insoportable, pero había algo liberador en la decisión que tomó. Ya no necesitaba luchar por algo que ya estaba muerto. Ya no necesitaba insistir en un amor que había sido traicionado y reemplazado por una ilusión vacía. Y allí, bajo las luces de la ciudad, supo que aquella sería la última vez que miraría a Olivia como a su esposa. Había perdido algo importante esa noche, pero tal vez, solo tal vez, estaba a punto de encontrar algo nuevo, algo que finalmente le traería la paz que siempre mereció. La noche parecía interminable. Olivia se quedó allí, sentada en la silla donde su cuerpo se había desplomado después de que Isen se fuera, sintiendo su ausencia como una herida abierta. El salón de fiestas todavía estaba iluminado, pero ya no podía oír las conversaciones, el tintineo de los vasos, la música resonando de fondo. Todo se había vuelto distante, sin sentido, un ruido ahogado que no llegaba a su conciencia. Su mente estaba atrapada en un solo pensamiento, repitiéndose como una frase inevitable: había perdido a Isen. No sabía cuánto tiempo había pasado, tal vez minutos, tal vez horas, pero cada segundo sentía como un peso aplastante sobre sus hombros. La culpa carcomía cada centímetro de su ser y, por primera vez, se permitió sentir todas las consecuencias de sus acciones. El vacío que antes solo rodeaba su vida se instaló ahora como un agujero sin fin. Ya no había ninguna justificación para lo que hizo, ya no había una historia que contar donde pudiera ser víctima de algo más grande. Ella era responsable de todo. Olivia se pasó las manos por el rostro, sintiendo su piel fría y húmeda por las lágrimas que ya no sabía cuándo comenzaron a caer. Se levantó con dificultad, sus piernas parecían débiles, como si su cuerpo no pudiera soportar el peso de lo que cargaba. Caminó lentamente hacia la salida, evitando cualquier mirada que pudiera encontrar en el camino. No quería ver el juicio en las expresiones de otras personas, no quería que nadie viera su vulnerabilidad, su vergüenza, su ruina. Cuando llegó al vestíbulo del hotel, se detuvo un momento y observó el reflejo distorsionado de sí misma en el cristal de la puerta principal. Lo que vi ya no fue la mujer confiada que había entrado allí unas horas antes.
Ahora lo único que queda es alguien destrozado, destrozado por sus propias decisiones. Respiró hondo y finalmente se fue, sintiendo el aire frío de la noche tocar su rostro como una bofetada de la realidad. Afuera, la calle estaba en silencio. El resplandor de las farolas creaba largas sombras en el suelo y la ciudad parecía indiferente a lo que sucedía en su interior. Olivia miró a su alrededor, buscando a Isen, como si todavía hubiera una posibilidad de encontrarlo, de decir algo que cambiara todo, pero él ya no estaba allí. Se ha ido. Y esta vez, tal vez para siempre. Su pecho se apretó al darse cuenta y, por primera vez, el miedo se instaló en su corazón de una manera diferente. ¿Qué sería de ella ahora? Durante años, Isen fue su refugio seguro, su base, el que siempre estuvo ahí, incluso cuando ella no lo merecía. Y ahora estaba sola. Solo. Lucas apareció a su lado, como una sombra que ella ya no quería ver. La miró por un momento, como si intentara leer su expresión, pero Olivia ya no necesitaba sus palabras, su presencia, su existencia. Lo que ella había sentido por él esa noche ya no existía. Su voz sonaba vacía, como si él mismo supiera que sus palabras no valían nada. Olivia sintió que la ira crecía en su interior, pero no hacia Lucas. El enfado era contra ella misma, por haber sido ingenua, por haber permitido que un momento de ilusión destruyera todo lo que tenía. Ella no respondió. Simplemente dio un paso atrás, creando una distancia entre ellos, como si su cuerpo finalmente entendiera el error que su mente se negaba a aceptar antes. Lucas frunció el ceño, como si no entendiera el cambio repentino, pero a Olivia ya no le importaba. No quería explicaciones, no quería justificaciones. Solo quería desaparecer. Lucas suspiró, pasándose las manos por el cabello y luego también dio un paso atrás, como si finalmente aceptara que ya no había nada allí. Él la observó durante unos segundos más antes de darse la vuelta y desaparecer calle abajo. Olivia no miró hacia atrás. No necesitaba verlo más. Se quedó allí en el frío, sintiendo el mundo girar a su alrededor mientras ella se hacía cada vez más pequeña dentro de él. Su error no pudo borrarse, su traición no pudo olvidarse. Y Isen, el hombre al que amaba más de lo que quería admitir, ya no era parte de su vida. Nunca había sabido lo que era perder algo de verdad hasta ese momento. Nunca supe lo que era sentir un vacío absoluto hasta que sentí el silencio que Isen dejó atrás. Y ahora, mientras caminaba sin rumbo por las calles vacías, todo lo que quedaba era el eco de su propio arrepentimiento, susurrando que nada volvería a ser igual. La noche ya se había convertido en amanecer cuando Olivia finalmente llegó a casa. El silencio en la habitación se sentía más frío que nunca. El espacio que alguna vez compartió con Isen ahora se sentía vacío, sin vida, como si la calidez de su presencia hubiera sido borrada junto con todo lo que habían construido. Cada rincón de esa casa contenía una parte de su historia, un eco de momentos felices que ahora parecían lejanos, irreales. Pasó los dedos por la mesa del comedor, recordando las cenas que tuvieron allí, las conversaciones sobre el día, los planes que Isen hizo para el futuro, siempre tan metódico, tan seguro de lo que quería. Pero ahora ese futuro ya no la incluía. Subió las escaleras lentamente, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Cuando entró en la habitación, la ausencia de Isen era evidente. Su lado de la cama estaba intacto, como si nunca hubiera dormido allí. El armario aún estaba cerrado, pero Olivia sabía que si lo abría encontraría el espacio vacío donde solía estar su ropa, su esencia, su existencia en ese hogar. Su pecho se apretó y una ola de angustia subió a su garganta. Se sentó en el borde de la cama, se llevó las manos a la cara y le temblaban los dedos. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo logró destruir todo de una manera tan irreversible? Su teléfono celular vibró sobre la mesita de noche, un sonido ahogado que la hizo estremecerse. Ella dudó por un momento antes de levantarlo. El nombre de Isen no estaba en la pantalla. Nunca lo volvería a hacer. En su lugar brillaba un número desconocido. Respondió sin pensar, con voz débil, ronca. Al otro lado de la línea, se presentó una voz firme y femenina. Olivia tardó unos segundos en asimilar el nombre. Ella era la abogada de Isen. La comprensión la golpeó como un puñetazo. La mujer al otro lado de la línea mantuvo un tono profesional, pero no había ninguna amabilidad en su voz.
Habló con la frialdad de alguien acostumbrado a lidiar con rupturas, pero para Olivia, cada palabra era un cruel recordatorio de la realidad. El divorcio ya estaba en marcha. Isen no necesitaba tiempo para pensar, no quería discutir, no quería escuchar justificaciones. Él simplemente siguió adelante. El abogado mencionó que Olivia debería venir a la oficina a firmar unos documentos preliminares, que Isen había sido muy claro en su decisión de resolver todo lo más rápido posible. La velocidad con la que actuó fue abrumadora. Realmente estaba dispuesto a borrar todo lo que vivieron como si nunca hubiera existido. Olivia sintió que le ardía el pecho, la desesperación amenazaba con escapar, pero se limitó a murmurar, entendido, antes de colgar. Se quedó allí, sosteniendo el teléfono con fuerza, como si pudiera absorber algo de fuerza que no poseía. El resto de la mañana fue borroso. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Isen marchándose se repetía, sus ojos llenos de una decepción que parecía carcomerle el alma. En el fondo sabía que no había vuelta atrás. Algunas traiciones no se pueden perdonar. El día amaneció sin que Olivia sintiera el paso del tiempo. Se levantó mecánicamente, se vistió sin mirarse al espejo, evitando cualquier reflejo que le hiciera ver quién se había convertido. El camino hacia la oficina del abogado de Isen fue silencioso. La ciudad parecía continuar su curso normal, indiferente al caos que reinaba en su interior. Cuando llegó al edificio, fue recibida por la secretaria, quien la condujo a una gran sala, iluminada por el sol de la mañana. Olivia se sentó, con las manos apoyadas en el regazo mientras esperaba. El abogado no tardó en aparecer, acompañado de un grueso sobre que pondría fin a su matrimonio. La mujer empezó a hablar de las condiciones del divorcio, pero Olivia apenas la escuchó. Su mente estaba atrapada en la única pregunta que no podía hacer: ¿Isen realmente nunca volvería a perdonarla? Firmar los papeles parecía el acto final de un espectáculo trágico, pero sujetaba el bolígrafo con dedos temblorosos. Su nombre estaba garabateado en el papel, sellando oficialmente su destino. Cuando le devolvió los documentos, el abogado los tomó sin emoción, como si se tratara de un caso más. Se levantó y se fue antes de que se le quebrara la voz, antes de que las lágrimas volvieran a amenazar su compostura. Cuando llegó a la calle, el viento frío le golpeó la cara, pero nada comparado con el frío que sentía en su interior. Caminó sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer con lo que quedaba de sí misma. Fue entonces que, sin darse cuenta, sus pies la llevaron a un lugar familiar. El café donde ella y Isen solían reunirse en los primeros meses de su relación. Un lugar donde, por un momento, fue verdaderamente feliz. Entró sin pensar, el olor a café recién hecho llenando sus pulmones, trayendo recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Se sentó en un rincón discreto y pidió una taza sin siquiera prestar atención. Su mirada vagó por la habitación hasta que, sin querer, encontró algo que la dejó sin aliento. Isen era allí. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, solo, mirando hacia afuera. Parecía diferente. Ya no desolado como la última vez que lo vio, sino sereno, como quien poco a poco va reconstruyendo su vida. Y entonces sucedió algo inesperado. Una mujer se le acercó. Ella sonrió discretamente, pero había cierta familiaridad en ello. Olivia observó cómo la mujer se sentaba frente a ella, mientras Isen miraba hacia arriba y, por primera vez desde esa fatídica noche, también sonreía. La realidad la golpeó duramente. Él estaba siguiendo adelante. Y esta vez, Olivia ya no era parte de la historia. El tiempo siguió su curso, indiferente a la destrucción que había dejado tras de sí. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Olivia todavía se sentía atrapada en el momento en que vio a Isen en ese café, sonriéndole a otra mujer. Era la confirmación definitiva de que todo había terminado, que ya no había lugar para ella en su vida, que ya no quedaba ni rastro de la persona que solía ser a su lado. El divorcio se oficializó sin resistencia alguna, sin un último recurso, sin un adiós significativo. Solo papeles firmados y silencio. Isen no quería verla después de eso, no quería intercambiar palabras innecesarias, no quería volver a visitar lo que ya estaba muerto. Olivia se perdió dentro de sí misma. Tu rutina se ha convertido en una sombra de lo que alguna vez fue.
Empezó a evitar los lugares que solía frecuentar con Isen, empezó a ignorar mensajes de conocidos que aún intentaban entender qué pasaba, empezó a vivir mecánicamente, sin un propósito real. El arrepentimiento era un compañero constante, una carga que la acompañaba en cada paso, en cada pensamiento, en cada noche solitaria donde el silencio de la casa vacía gritaba en sus oídos. Antes quería novedad, emoción, sentir algo diferente. Ahora, todo lo que quería era volver a la época en la que la estabilidad no se sentía como una carga, sino como un privilegio. Lucas desapareció de su vida tan rápido como había regresado. Cayó y esta vez no hubo nadie que pudiera amortiguar su caída. Las deudas finalmente lo alcanzaron, comenzaron a aparecer pleitos y los pocos contactos que aún confiaban en él se fueron alejando uno a uno. Olivia escuchó que intentó salir del país, pero se lo impidieron restricciones judiciales. El pasado del que intentaba escapar se lo tragó de una vez por todas, y ella sabía que, por muchos errores que hubiera cometido, nada se comparaba con el destino que estaba a punto de afrontar. Era un hombre sin futuro, sin credibilidad, sin nadie a su lado. Y lo peor de todo fue saber que, por un momento, casi desperdicia toda su vida por él. Isen, por otro lado, siguió adelante. El peso de la traición lo destruyó por un tiempo, pero volvió a levantarse, como siempre. Aprendió a vivir sin Olivia, a verse de nuevo como un hombre soltero, a abrirse a nuevas posibilidades. El proceso de reconstrucción fue lento pero sólido. El dolor inicial fue reemplazado por un alivio cada vez mayor y, con el tiempo, se dio cuenta de que había algo liberador en no tener que luchar más por alguien que no valoraba lo que tenía. La mujer del café se convirtió en algo más que una simple conocida. Se permitió conocerla, no porque quisiera demostrarle algo a Olivia, sino porque sabía que aún merecía ser feliz. Por primera vez en mucho tiempo miró hacia el futuro con esperanza. Olivia tuvo que observar desde lejos cómo Isen seguía con su vida. No porque él insistiera en exponerlo, sino porque el mundo que la rodeaba no le permitía olvidarlo. Aparecieron fotos en las redes sociales, aparecieron comentarios en conversaciones casuales que no pudo evitar. Parecía feliz. No de manera forzada, no como quien intenta superar algo por la fuerza, sino como quien verdaderamente ha encontrado la paz. Había logrado algo que ella nunca volvería a tener, una verdadera segunda oportunidad, no una ilusión fugaz. Y entonces, la soledad de Olivia se volvió absoluta. No había nadie a quien culpar, nadie con quien compartir la carga de lo sucedido. Solo ella, sus elecciones y sus inevitables consecuencias. Se dio cuenta de que la traición no solo destruye las relaciones, sino también las identidades, el futuro y la dignidad. El tiempo no le trajo alivio, no borró las cicatrices, no la hizo olvidar. Al contrario, sirvió como un cruel recordatorio de que algunas pérdidas son irreversibles. Se convirtió en la mujer que nunca quiso ser. La que observa desde lejos, la que vive arrepentida, la que se aferra al pasado porque el presente ya no le ofrece nada. Podría haberlo tenido todo, pero decidió tirarlo a la basura por un fugaz momento de emoción, y ahora pagó el precio por ello. Isen nunca miró hacia atrás. Olivia nunca pudo seguir adelante. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Olivia merecía este destino? ¿Y Isen, tomaste la decisión correcta al seguir adelante sin mirar atrás? Quiero saber tu opinión, así que deja tu comentario. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, la traición siempre destruye. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, simplemente mostramos sus consecuencias de la forma más real posible. Hasta la próxima.